yo con presentarla y darle un fortísimo aplauso como se merece es suficiente. Ella es Aleida Solís. Bienvenida a tu casa, Aleida. Alicia, muchas gracias. Un placer. Hola, hola a todos. Un placer poder estar aquí por fin en Pro Marketing Day. Yo estoy ilusionadísima de poder compartir el día de hoy y no veáis qué ilusión, sobre todo, ver la sala llena en Madrid. También siempre me encanta estar aquí y, cómo no, compartir de un tema que es cierto que quizás no es lo primero en lo que pensamos cuando hacemos un plan de marketing o de negocio para una startup, pero que sí es fundamental, crítico, después de cierto tiempo, cuando la empresa comienza a crecer más, a escalar, y se pregunta, ¿cómo puedo desarrollar más mi negocio? Bueno, lanzando internacionalmente, escalando en otros mercados, y se plantea, bueno, comencemos a enfocarnos a mercados internacionales, y es ahí que nos damos cuenta que la selección del dominio a nivel internacional, que nos permita crecer a nivel internacional, es fundamental, es crítico. Y muchas veces, por una mala selección, cuando se creó el negocio, cuando se eligió la marca, cuando se compró el primer dominio, resulta muchísimo, muchísimo más difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha decidido comprar un CCTLD, un dominio de país, al crear el sitio web, que después no se puede utilizar para enfocarte a otro país. Si tienes un .es y de pronto quieres lanzar en Francia o en el Reino Unido o en Estados Unidos, quieres crecer aún más en esos mercados, tienes la posibilidad de hacerlo y te das cuenta que no puedes reutilizar el dominio que habías comprado para tu web, con el que ya tienes una autoridad establecida, cuando ya tienes un buen perfil de backlinks, porque desgraciadamente ya está enfocado solamente a España y no puedes reenfocarlo a otro país. Y aquí me vais a decir, Aleida, ¿qué me estás contando? Nosotros conocemos de casos que lo han podido hacer perfectamente y no les ha restringido la posibilidad de crecer y de posicionar bien en otros países. Por ejemplo, Zoom, que tiene el Zoom.us, que es un CCTLD que se enfoca directamente a Estados Unidos, que resulta extraño porque muchísimas de las empresas americanas eligen el .com, ¿no? Pues vale, pero vosotros no sois Zoom. Es que parece mentira, pero a las pequeñas empresas les encanta tomar de referencia a las grandes, lo cual no está mal, pero muchas veces toman de referencia esa característica, que no es una característica, es un bug. Y esa startup de la leche o esa marca ha podido crecer a pesar de eso, no gracias a eso. Entonces eso es algo muy, muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, como consecuencias, muchas empresas terminan comprando CCTLDs específicos, independientes, para cada uno de los mercados a los que se enfocan. Un .mx si van a México, un .de si van a Alemania, un .fr si se enfocan de pronto a Francia, lo cual, ojo, requiere muchísimo más esfuerzo, no solo de mantener, sino de hacer crecer. No solo a nivel de optimización on-page, si hablamos de backlinks, si hablamos de link building, si hablamos de promoción en cada uno de los mercados, pues no va a tener todo en un mismo dominio, en una misma propiedad, que va a ser muchísimo más fácil de consolidar toda esa autoridad, ¿no? O también tenemos otro caso desgraciadamente negativo, que se termina comprando un CCTLD pensando que será geolocalizado por defecto y nos encontramos que muchas veces son de esos CCTLDs que Google no trata como CCTLDs, que no geolocaliza por defecto, porque hay muchas empresas internacionales que lo usan, aunque no sean de ese país. Por ejemplo, el .co, que originalmente era un dominio enfocado a Colombia, pero Google trata como si fuera un dominio genérico, no geolocaliza por defecto, porque hay un montón de startups que terminan utilizándolo, ¿no? O adquieren un dominio regional, el .eu, o el .asia, o el .la, que creen que es para Latinoamérica, y es para Laos, Por favor, en fin. Pero bueno, el .eu tampoco está geolocalizado a Europa, ojo, Google aquí, en su documentación, aclara, especifica que, nuevamente, ellos no enfocan ya sea o interpretan idiomas o países, pero no regiones. Ellos no soportan o no ofrecen soporte a continentes. Así que, al fin y al cabo, vas a tener un problema porque vas a tener canibalización de contenido de esa versión en inglés en tu .eu con tu versión de UK o tu versión americana, y esto sí que es
puedes especificar su geolocalización, pero la del .eu, Google la va a tratar como si fuera un .com y al final, ¿qué? ¿Dónde tiene que posicionar? ¿Para qué mercado? Y no es solamente que te genere un problema de duplicación y de canibalización, sino es que además, ¿a quién te enfocas con ella? ¿Cuánto va a generar? ¿Qué beneficio va a generar? Porque yo quisiera saber cuántos europeos buscan por defecto en inglés, aparte de los británicos. No muchos, ¿no? Podemos ver aquí en este ejemplo que no. No muchos buscamos zapatillas en inglés en España, necesariamente. Al fin y al cabo, esto es rentabilidad. ¿Para qué vas a lanzar una versión si nadie va a comprar en ella? Así que, bueno, tenemos aún adicionalmente otro escenario negativo en el que nos vemos enfrascados cuando no elegimos bien al inicio. Sí, compramos un GTLD, un .com, un .net, un .info, que en teoría puede escalar globalmente y podemos reutilizar con subdirectorios y demás, pero comenzamos a utilizar acentos y nombres que en otros mercados pues, va a ser un poco difícil, ¿no? Que la gente sepa de qué va y que se recuerde. Y vamos a tener que escapear también los caracteres porque estamos utilizando caracteres no ASCII, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, sí, a mí vienen clientes o vienen marcas, sí, quiero crecer internacionalmente, ayúdame con el SEO, pero vamos a ver, si no soy yo, eres tú, no me lo estás poniendo fácil, ¿no? Entonces, quiero ahora compartir algunos criterios que van a ser, espero, fáciles de seguir si se siguen al inicio. Si no se siguen al inicio, pues quizá no tanto, pero si se siguen al inicio, sí, para evitar toda esta problemática y facilitar el crecimiento a nivel internacional, ¿no? Voy a compartir algunos recursos y ejemplos también, pero no os preocupéis porque voy a compartir justo después de la sesión los slides en Twitter. Si no me seguís en Twitter no pasa nada, no me tenéis que seguir, pero luego voy a compartir ahí el enlace con el hashtag de ProMarketing Day, ¿vale? No os preocupéis. Así que vamos. Sabemos que cualquier estructura de dominio para enfocarnos a mercados internacionales tiene pros y contras. Eso es así. Google lo tiene bien documentado, tenéis aquí el enlace, perfecto. Pero sí es cierto que algunas de estas versiones, de estas alternativas, van a ser más beneficiosas cuando son negocios pequeños, startups que están comenzando, que necesitan crecer más rápido y que tienen pocos recursos. Entonces, lo primero es lo primero, porque todo lo demás se configura en dependencia de ¿a qué mercado internacional te enfocas? ¿Te enfocas a países o te enfocas a idiomas? ¿No? ¿Es la ubicación un factor que influencia la operativa de tu web o el comportamiento del usuario? Si es así, pues va a ser que te va a enfocar a país. Si no, te va a enfocar a idioma. Otra pregunta, ¿hay suficiente tráfico y conversiones por cada ubicación o desde cada ubicación, desde cada mercado, que compense enfocarse a ese mercado de forma independiente? Si al fin y al cabo esto va a generar beneficios, ¿no? Si te enfocas a países pequeñitos, por ejemplo, yo soy originalmente de Nicaragua, en caso que no lo sepáis, pero vamos, Nicaragua es un país pequeñito, de 6 millones de habitantes, y yo no esperaría que compensase necesariamente enfocarse al país de forma independiente, ¿no? Porque se necesita mucho tráfico para generar las conversiones y beneficios suficientes muchas veces, ¿no? Entonces, quizás no compense enfocarse a ese país tan pequeño de forma independiente, aunque lo valoréis como un país que sea atractivo a nivel de negocio por ciertos porcentajes, pero a nivel de país quizás no vale la pena enfocarse, ¿no? Entonces, en esos casos nos enfocamos a idioma. Entonces, aquí, como podéis ver, lo crítico es hacer un estudio de palabras claves, tener el apoyo de una persona nativa de cada mercado para verificar, para validar el comportamiento del usuario. Van a haber sectores en que los términos que se utilizan van a ser claramente los mismos, van a haber otros en el que contexto, casuística, por pura coincidencia, los términos cambian en cada uno de los mercados. Carros, coches, autos, apartamentos, pisos, departamentos. Parece que hay algunos sectores que lo han hecho, que lo han pensado específicamente para que se enfoque a nivel local y totalmente geolocalizado, ¿no? Otra de las cosas que yo recomiendo mucho es ir y buscar en las SERPs, en el buscador de cada uno de esos países, en los resultados de búsqueda de Google de cada uno de esos países y verificar qué tipo de dominios ya se están posicionando. ¿Son dominios enfocados a cada país o son .coms o GTLDs que tienen subdirectorios o subdominios de empresas internacionales? Y eso ya nos puede dar más señales, además, qué es lo que es competitivo en cada uno de los mercados y el perfil de enlaces de cada uno de ellos. ¿Qué tanta autoridad tiene? ¿Qué tan populares son? ¿Qué tanto esfuerzo yo voy a requerir si quiero competir con ellos o no?
Para esto podemos utilizar VPNs o extensiones para simular los resultados a nivel internacional. Por ejemplo, una extensión como SEO Minion, que es completamente gratuita, que nos permite simular los resultados desde cualquier país e idiomas. Recomendado una validación muy, muy, muy rápida que podéis hacer, ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos. Los dos sitios web SaaS, que en teoría deberíamos de pensar que se hubieran querido enfocar o se hubieran enfocado de una forma muy similar a nivel internacional, pero no por el contexto y el modelo de negocio y la industria que tienen, ¿no? Tenemos que, por un lado, Asana, que es un gestor de proyectos online, Project Management System, se enfoca a idiomas, tienen una versión en inglés, en español, en alemán. A ellos la ubicación del usuario y del negocio que los contrata les da igual. ¿Por qué? Porque su software no cambia en dependencia del sector. Y la gente en general, en español, si pensáis, si buscamos software o herramienta de gestión de proyectos de forma similar en todos los países hispanohablantes. No cambia muchísimo, lo mismo en inglés. Es el contexto. Por otro lado, tenemos a FreshBooks, que sí se enfoca a países. A Estados Unidos, a Irlanda, al Reino Unido. ¿Por qué? Si es un software también. Porque en el caso de ellos, aunque el término no cambie de país en país necesariamente, sí que la funcionalidad del producto está muy relacionada y conectada al país de la contratación. Porque si pensáis en ello, un software de gestión contable, de contabilidad, que se integra con bancos locales, que tiene que calcular impuestos, tiene que cumplir normativas financieras de cada país, etcétera, etcétera, sí que está muy relacionado y muy enfocado a la operativa de cada país. Entonces, en el caso de ello, es porque su oferta depende muchísimo de cada país, ¿no? Y esto mismo lo extrapolamos no solo en SEO, a otras áreas. ¿Cuál es el potencial de otras fuentes de tráfico que puede generar conversiones en nuestros sitios web a nivel internacional y nuestra capacidad también para mantenerlo? Yo hace algunos años creé esta calculadora que, en base a lo que encontréis de volumen de búsqueda y tráfico potencial, podéis hacer una valoración para verificar cuánto tráfico necesitaréis, cuántas conversiones necesitaréis desde cada uno de los mercados para ver si hay potencial o no. Y en base a esto ya podéis decidir si vale la pena atacar esos mercados específicamente a nivel de país o no. Os enfocáis a nivel de idiomas, ¿no? Y si nos enfocamos a países, podemos elegir entre ccTLD, subdirectorios o subdominios bajo GTLDs, ¿no? Bajo .com, .net, etc. Los directorios en GTLDs te permiten escalar más fácil, y esa es la realidad para startups. Y rápidamente a mercados internacionales con un solo dominio donde consolidamos todo. Marca.com/MX, renta de departamentos. Marca.com/ES, alquiler de pisos. Marca.com/GB, flat rentals para Inglaterra. Si os fijáis, podemos reutilizar esto para cada uno de los mercados muy, muy fácilmente. Y la realidad es esta. Cada vez que yo he visto que marcas muy, muy importantes han migrado de ccTLDs a consolidar cada una de sus versiones internacionales con subdirectorio en un GTLD, terminan creciendo. Y este es un ejemplo en el que estuve involucrada hace un par de años o así, en el que una versión de UK, que estaba en su CTLD, migró a un GTLD con subdirectorios, junto con otras versiones adicionales, y se puede ver un crecimiento. Antes estaba estancado, un crecimiento importante en ese mercado desde entonces. Está claro. Y esto una y otra vez. ¿Qué criterios es importante tomar en cuenta? El primer subdirectorio tiene que ser la ubicación del usuario, no la ubicación del producto, El GB, el Reino Unido, es la ubicación del usuario. Muchas veces yo puedo proveer el producto desde España o desde cualquier otro lugar, pero es lo importante que es la ubicación del usuario. Y lo mismo si te enfocas a idiomas. La realidad es que si utilizamos subdirectorios y consolidamos de una forma más clara para que Google vea que somos la misma entidad, es la misma propiedad, va a ser todo muchísimo más fácil. Y yo he creado un flujograma, porque me encantan los flujogramas, ya sabéis, para facilitar todo esto que he explicado antes y que sea muchísimo más fácil de seguir. Y algunos últimos tips antes de terminar. ¿Qué pasa si ya tiene un subdominio ccTLD? Si, vamos, no, Aleida, es que ya lo había comprado, ¿qué voy a hacer? Ya tengo el .es y quiero enfocarme a Francia, el Reino Unido y tal. ¿Tengo que migrarlo sí o sí? No, tú lo mantienes. Si tú ya tienes un .co.uk porque ya te has enfocado al Reino Unido y un .es a España, manténlo así, manténlo ahí. Ya tienes, no quieres perder
el posicionamiento actual y toda la autoridad, etcétera, etcétera. Pero para los siguientes mercados puedes comprar el .com y ahí sí comenzar a habilitar esos subdirectorios. No tienes que verte obligado a mirarlo todo si no estás preparado para una migración, que es algo no trivial, para lo cual también es muy importante tener toda una serie de validaciones SEO, ¿no? Y si realmente no hay alternativa y te fuerzan a utilizar un .eu, un .asia para las regiones, al fin y al cabo lo que tienes que pensar es que los tienes que utilizar como si fueran un GTLD, creando versiones de países que vas a geolocalizar y optimizar de forma independiente por cada país, así en vez de intentar enfocarte todo con el mismo contenido, ¿no? Y finalmente, aunque Google diga que no hay problema con utilizar dominios con caracteres especiales, etcétera, etcétera, no lo hagáis. Lo vais a tener que escapear, va a tener problemas de enlazado, de traqueo, etcétera, no lo hagáis. Eliminar esos acentos, hacer que vuestro dominio sea fácilmente escribible y encontrable en cualquier idioma, y os vais a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y ahora sí, ya podéis buscar con todos estos criterios el mejor dominio, el mejor nombre, la mejor estructura para poder escalar internacionalmente. Aquí lo fundamental es que seáis consistentes, no seáis como Etsy, que tiene versión en cada uno de los idiomas y los termina mostrando siempre a través de la misma URL. Y la URL siempre está en inglés, muchas veces, por favor, no. Acordémonos que también hay otra serie, no solo esto a nivel de posicionamiento internacional, hay otra serie de señales, que las tenéis aquí, que hay que configurar de forma consistente para decirle a Google a qué mercado queremos atacar y queremos enfocar cada versión. Y si pensáis que todo esto es mucho trabajo, pues sí, lo es. No estoy diciendo que no cuesta, pero sí digo que es rentable. Porque esta es la consecuencia, ¿no? Este es el crecimiento que una empresa puede tener si le permitimos y configuramos esto de forma correcta desde el inicio. Muchísimas gracias. Espero que sea de utilidad.